entrenados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Hoy, martes 3 de marzo de este 2026. Hoy amanecimos con un eclipse. Le dicen el eclipse de la luna de sangre. Pero pues bueno, fue como eso de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, así que pues bueno, muchos seguramente estábamos apenas levantándonos, despertando y eso. Bueno, pues le doy la bienvenida a esta jornada informativa, hoy martes 3 de marzo de este 2026, lo acompañaremos desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana, tiempo suficiente como para compartirle a usted la información más importante generada en el estado de Querétaro. Vamos arrancando con un rápido resumen de la información que le vamos a generar en esta jornada informativa. Confirman 22 casos de sarampión ya en el estado de Querétaro, de los cuales 15 se encuentran concentrados en el municipio. Recuerde usted que la Secretaría de Salud había anunciado que estos casos de sarampión habían sido casos importados. Hoy la Secretaría de Salud ya está reconociendo que 15 de estos casos de sarampión fueron de contagio local, es decir, se contagiaron aquí en la ciudad de Querétaro, pero también habló de los casos de varicela que dice se han incrementado en un 70% en comparación al año anterior. Escuchemos las declaraciones de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. En cuanto a varicela, sí tenemos un incremento comparado con el mismo periodo del año pasado de más o menos un 71%, llevamos 168 casos y la varicela es una enfermedad que se presenta sobre todo en los meses de cuando empieza a incrementar la temperatura, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, pues tome precauciones porque la varicela otra vez, otro virus que está poniéndose pues presente, se está haciendo presente en el estado de Querétaro. Vámonos a Jalpan de Serra, en donde la ejecución de un hombre, dicen, fue un hecho aislado. Esta es la declaración del presidente municipal Rubén Hernández, quien además ahora dice que desconoce si el hecho está vinculado a un tema de crimen organizado. Y le digo que ahora dice esto porque justo cuando se registró esta ejecución, el presidente municipal declaró a todos los medios de comunicación allá en Jalpan de Serra, que por cierto hicieron transmisiones en vivo de las declaraciones del propio presidente municipal, pues que había sido un tema de narcomenudeo, pero parece ser que al presidente ya le jalaron las orejas y el día de ayer declaró que pues no sabía nada, que había sido un hecho aislado. El hecho fue prácticamente sobre la persona, no sobre un tema ahí del municipio, pero bueno, pues siempre prende las alertas y como se detectó o los reportes hicieron que se atendiera, pues hubo ahí una persecución del vehículo donde arrojaron algunos ponchallantas. La cifra de queretanos que se encuentran en Medio Oriente y Asia subió a 114. De estos, 54 se encuentran en Dubái a la espera de que se abra el espacio aéreo, declaró el secretario de Gobierno Eric Gudiño, quien reconoce que en estos momentos pues no hay condiciones para que estos queretanos puedan viajar hacia el estado. Estos datos ya las tiene también la Embajada de México en esa zona y el día de hoy por la mañana se contactó una persona de Israel, también una mujer que está en Israel en un grupo de turistas, también no puede salir por la situación de que el espacio aéreo está suspendido. También le voy a compartir en esta mañana, pues que el día de ayer en Plaza de Armas, justo enfrente de Palacio de Gobierno, Feminismo para Todas, esta colectiva que está organizando parte de las marchas del próximo 8 de marzo, denunció a Eric Gudiño, secretario de Gobierno, por hostigamiento institucional, presión y violencia política contra esta organización y además lo van a responsabilizar públicamente por cualquier acto de represión en la próxima marcha del 8 de marzo.
Denunciamos nuevamente que el secretario de Gobierno ha ejercido prácticas de descalificación, presión y violencia política tanto en el espacio público como en el ámbito privado hacia nuestra organización, hacia las mujeres que representamos. Y hablando de manifestaciones, el día de ayer, Rocío González, quien es mamá de Lluvia, esta chiquita que se suicidara el año pasado y que hubiera sido víctima de abuso sexual durante más de 2 años, ayer Rocío se manifestó exigiendo justicia para su hija. Su padre biológico, el agresor, sigue libre a pesar de tener una sentencia ratificada de 22 años y 9 meses. Rocío exige la ejecución inmediata de la sentencia y responsabiliza a las instituciones. Dice que es importante que se dé una señal, pues ejerciendo justicia, a favor de Lluvia. Dice, para que no haya más niñas esperando justicia, ni madres enfrentando solas al sistema. Hoy nombramos a Lluvia. Lluvia no es una estadística, no es un expediente, no es un número en una carpeta. Lluvia es el rostro de un sistema que falló. Su agresor tiene una sentencia de 22 años y 9 meses, una sentencia ya ratificada, y aún así la justicia no se ha hecho efectiva. Y bueno, en la información de carácter internacional, ya sabe cómo están las cosas, y a 2 días de la muerte del líder supremo allá en Irán, Ali Khamenei, Irán cerró el estrecho de Hormuz, esta ruta clave para el tránsito del petróleo mundial, y amenazó con incendiar cualquier buque que intente atravesar esta región. Se trata del primer cierre total de esta ruta vital para el transporte de petróleo y gas, por la cual cruza el 20% del crudo de todo el mundo y que conecta a productores de Arabia Saudita y los Emiratos con el mercado global. Seguramente en el transcurso del día de hoy estaremos viendo algunas repercusiones, si no es que ya tempranito comenzaron a haber algunas repercusiones en los mercados internacionales, y pues esto está escalando a dimensiones extraordinarias. Mire, Macron, el presidente francés Emmanuel Macron, anunció este lunes el aumento del arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla. A ver, ya se comienzan a definir algunos bloques de países armamentistas, países que están eliminando máscaras de paz y que se están aliando con Estados Unidos, desafortunadamente, en contra de este país de Irán, que por cierto, como usted lo escuchó seguramente el día de ayer, forma parte de uno de los eslabones de esta gran cadena de potencias encabezadas por Rusia y China, que válgame Dios, imagínese si Rusia y China despiertan, pues este bloque internacional estaría llevándonos a un conflicto de dimensiones que no habíamos visto, que no hemos visto, al menos estas generaciones, y que las generaciones de los 40 seguramente nos recordarán los horrores de las guerras mundiales que se vivieron pues en la primer mitad del siglo XX. Vámonos al corte, son las 8:12 ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. No tarda. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Bueno, pues como todos los martes tenemos nuestra mesa empresarial y le agradezco mucho a la presidenta de la Coparmex, Beatriz Hernández Rojas, que todos los martes esté aquí con nosotros puntualmente. Mi querida Betty, yo sé que a pesar de todo el ajetreo y todas las cosas que tienes que hacer, te das el tiempo para estar en las mañanas con nosotras. Muchísimas gracias. Y cómo no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, Claudia Ivonne. Siempre un placer estar compartiendo micrófonos con personas que están aportando todo el tiempo a las audiencias con información muy importante. Muchísimas gracias, mi querida. Hoy tenemos invitados. Claudia Ordaz, quien es la representante del grupo de MIPYMES de mujeres de... Están aquí. Y bueno, explicarle a la gente, a nuestra audiencia, que seguramente lo saben, pero habrá algún despistado o despistada que no entienda. A ver, ¿qué es MIPYME? Lo vemos como etiqueta, pero ¿cómo definimos a una MIPYME, Betty? Bueno, el término viene de micro y
micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas comienzan un negocio, ¿no? Autoempleadas y comienzan a lo mejor con la amiga, con el amigo, a hacer este tipo de emprendimientos. Y ahí creo que es el primer acercamiento que tenemos a este tipo de actividades, ¿no, Clau? Sí, claro que sí. Y la verdad es de que el salto de la emprendedora, como tú lo mencionas, a la micro es una, o que está creando de cero también en la parte de innovación de la industria, a que pase ya a la micro, realmente pueden pasar más de 5, inclusive a veces 10 años. Okay. Porque es donde ya empiezas a tener gente a tu cargo, donde empiezas a tener ciertas utilidades, donde empiezas a enfrentarte con otras problemáticas que el emprendedor no se enfrenta como tal, ¿no? Que ya son cargas fiscales, que ya son procesos industriales. Entonces, sí, la verdad es que hay una gran brecha entre la emprendedora o el emprendedor y ya la microempresa. Ok, y cuando hablamos de microempresas dirigidas por mujeres, podemos decirlo y así lo decimos en una frase rapidísimo, pero creo que lo hemos platicado, Betty, en una ocasión nos platicabas sobre lo difícil que es pues comenzar, Clau, seguramente en tus inicios, porque tú eres empresaria, seguramente en tus inicios también te la viste complicada, ¿no? ¿Cómo es para una mujer pues arrancar en un proceso así? Pues creo que nos la seguimos viendo complicada siempre, eso no va a cambiar, pero me gustaría mencionar estos datos, que las MIPYMES, la economía tanto local en Querétaro como nacional, está a cargo de las MIPYMES, que las unidades de negocio abarcan el 93% de la economía en el estado y en lo nacional. Dentro de este 93%, cerca del 90% está liderado por empresas familiares, o sea, son organizaciones familiares, y dentro de este 90%, cerca del 35% están liderados por mujeres. Pero como lo mencionábamos hace un rato fuera del aire, es que aunque solamente sean el 35% oficial liderados por mujeres, si son 90% empresas familiares, la verdad es que atrás seguimos viendo que hay una carga para la mujer. Y como sabemos hoy en día, pues las mujeres tienen un reto doble o triple, porque no solamente están al frente de la unidad económica, sino que llegan a su casa a horarios a seguirle que a los hijos, que a la familia, y no solamente estoy hablando del núcleo familiar, o sea, a las hermanas, a los papás, porque somos las encargadas de cuidar. Entonces, esto es un gran reto. O sea, lo que están enfrentando estas mujeres a cargo de las MIPYMES, creo que hay que reconocerlas y también voltearlas a ver, porque justamente ayer también platicaba con una persona y decíamos que de repente los programas sociales o los subsidios o el apoyo gubernamental está para el emprendedor o para la gran empresa. Pero de repente esta MIPYME se queda en medio y de repente no recibe o se siente solita, ¿no? No hay quien lo acompañe hasta en la parte emocional de estos retos del día a día. Oye, Clau, decías, hay enormes retos y uno de los retos que ¡pum!, se me atravesó de momento es este sistema de cuidados que no existe en el país, que no existe en México, o al menos apenas estamos como arañando algunas políticas públicas. Bueno, lo voy a decir así, que ni siquiera llegan a políticas públicas, es decir, son acciones y son momentos muy específicos que se dan incluso como favores a las mujeres que se encuentran pues ejerciendo alguna actividad empresarial, laboral o que dependen de un ingreso y que desafortunadamente no contamos con esto, Betty. Dices bien, los cambios sociales se dan más rápido que los ajustes en materia normativa, ya sea desde las disposiciones federales o las políticas internas de cada empresa. Sin embargo, yo sí he apreciado que en los últimos años empieza a darse estos cambios, estas modificaciones, porque es cierto que hay que cambiar muchos otros esquemas, inclusive de lo que concebimos como roles en la familia, los roles de género y las dinámicas que ya nadie las para, porque hace unos días yo comentaba, bueno, cuando esto viene por grandes etapas, cuando las mujeres empezamos a tener acceso a la educación y esta educación se va expandiendo y entonces podemos tener la escuela primaria y luego la secundaria y así hasta llegar a la educación superior. Llega un momento en el que esperaban, yo digo, que se esperaba
que te quedaras con Nomás todo ese viendo. conocimiento, Claro. con todo ese conocimiento sin poderlo realizar, sin poderlo aplicar. Y eso cambia las dinámicas familiares inevitablemente. Entonces, sí es una tendencia que ha sucedido con más celeridad en otros países, pero nuestro país también no se ha rezagado, y lo que sí se rezagó es en estos cambios en las políticas y normativas. Pero de facto se está dando. Cuando en una familia el tema y contestando el tema del sistema de cuidados, está tradicionalmente entregado a la mujer, y entonces ¿quién cuida de los abuelos? Pues la esposa, la madre, la hija que no se casó, siempre femenino, la nuera, cuando en las familias que no hay hijas. Entonces, ahí empieza a darse un gran cambio. Y luego también, ¿quién cuida de los menores? ¿Quién cuida de la familia? ¿Quién es? Y hasta pues ahí nos vamos a meter en muchos temas precisamente de cambio de conciencia de roles de género, porque bueno, sí, por siglos, por milenios probablemente, así se dieron los roles, y el status quo. Cuando esto empieza a cambiar, porque la mujer sale a trabajar a partir, en la historia universal se habla a partir de la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres se necesitaron para cubrir las posiciones que dejan los hombres, está yéndose estos al frente, pero en general, pues aquí podrá ser de una manera diferente, pero bueno, con la industrialización, con el acceso a la educación, pues vienen todos estos cambios que, aunque sea de manera paulatina, ¿qué más quisiéramos que verlos a veces reflejados? Y por un tema de equidad, por un tema de justicia, que estos roles pudieran ser más compartidos, no desproteger a la familia, pero sí compartir los roles, las responsabilidades de una manera diferente y más equilibrada. Creo que estamos en el camino, pero tiene que hablarse, qué bueno que se toque en una mesa como esta y en muchas más mesas, y sé que se discuten las familias de manera racional, justamente desde esta posibilidad de equilibrar responsabilidades, trabajos y esfuerzos. Sí, fíjate que cuando te escucho, Betty, recuerdo a una gran feminista que fue también diputada federal, que seguramente ustedes habrán escuchado, Marcela Lagarde. En un documento, ella decía que las mujeres no teníamos el derecho al mal. Y voy a tratar de explicar por qué. Ella decía que a nosotras siempre se nos ha conferido esta idea del cuidado, del ser bonitas, del ser buenas personas, del ser buenas, del ser maternales, de ser, no nos podemos enojar, no podemos reaccionar, no podemos poner límites, no podemos descuidar a la familia, no podemos portarlos mal, en el sentido de, a ver, pensemos en una chica que va y toma y se le pasan las copas. Si le pasa algo, fue su culpa. ¿Para qué se puso en riesgo? Entonces, esta idea del derecho al mal, mucho más amplia, tiene que ver justo con estas asignaciones sociales que han sido impuestas, me parece, por un chorro de condiciones que a lo mejor ahorita no nos alcanza el tiempo para discutir, pero un chorro de condiciones sociales que han sometido a las mujeres a esta idea del cuidado a fuerza, o sea, del cuidado desde la imposición. Y cuando llega, creo que pareciera que nos desviamos, pero no. Pareciera que ahora, como bien dices, Betty, las mujeres han tomado la batuta, se han empoderado en comunidad, me parece, en colectivo, hemos logrado salir más. Y claro, el gran reto es ahora, ¿qué hacemos con esas mujeres que ya están empoderadas, no? Totalmente, creo que aquí el acierto es la visibilización que estamos haciendo en este momento, empezando por esta mesa. O sea, tener estos diálogos son realmente importantes, y yo sí veo un acierto que en Canacintra se dé el espacio a esta comisión específica de mujeres, porque a lo mejor puede parecer como, bueno, pues porque solo de mujeres, pero no es así. Son espacios de visibilización en donde también está este sector empresarial de mujeres que tienen sus propios retos y necesitan levantar la voz, necesitan generar políticas empresariales también para ir hacia adelante, ¿no? Entonces creo que esto es un gran ejemplo. Por supuesto. Oye, Claudia, estoy pensando en las comunidades rurales, en las comunidades en donde todavía hay una gran tradición rural o de producción de la tierra. Las mujeres no se pueden quedar con la tierra.
ya era lo que quería platicar contigo fuera del aire, pero nos alcanzó el aire. Las mujeres no se quedan con la tierra por usos y costumbres, por lo que tú quieras, pero una mujer que es hija única, muere el padre, ella no puede heredar la tierra, se le queda al yerno o en el mejor de los casos al hermano. Y por lo general estas mujeres son despojadas y son expulsadas del lugar en donde nacieron y la zona y la tierra que en legítima línea les tocaría. ¿Cómo es en las MIPYMES, por ejemplo? O sea, tú me decías, es que una mujer puede ser dueña de una MIPYME y al frente estar un varón. Claro. ¿Pero qué pasa con la propiedad? Sí, mira, por ejemplo, lo que comentabas de la tierra, que solo quiero hacer la acotación, al final de cuentas, a lo mejor no tienen la propiedad, pero son quienes las trabajan. Exacto. Si nosotros vamos a las comunidades, y me tocó mucho tiempo trabajar con el tema del agro, te das cuenta que la mayoría de los proyectos productivos están liderados por mujeres, pero no de nombre, solo de facto. Entonces, creo que puede pasar esto, creo que es un trabajo que nos vamos a dar a la tarea de conocer, de invitar más MIPYMES, de integrarlas, mujeres que estén representando las MIPYMES, pero también irnos a esta parte de unidades familiares, como te decía, o sea, tenemos que el 90% son unidades familiares, pues tendremos que hacer la tarea de detectar realmente cuáles están formalmente lideradas por mujeres, pero cuáles no, pero en el hecho sí. ¿Sabes? En el facto sí. Que las trabajan, pues. Exacto, que las trabajan. Bien. Entonces, a lo mejor, y quien está más representado es el hombre como de titularidad, pero bueno, tampoco se trata de llegar a hacer conflicto. No, claro, solamente claro. de invitarlas, de darle voz, y a lo mejor finalmente están solamente esperando estos espacios. O sea, no creo que haya a lo mejor en todas una discusión interna o familiar, claro, o algún pleito. Simplemente creo que lo que nosotros tenemos que hacer como Cámara es generar los espacios, abrir al diálogo y abrir las mesas de trabajo, y con esto, bueno, dar la oportunidad de que cualquier mujer que esté liderando o representando una MIPYME pueda encontrar en la Canacintra pues un espacio para sentirse también escuchada. Sí, que claro. Hacer comunidad es importantísimo. Me encantó como lo dijiste. Yo siempre uso el término de asociatividad, que de repente lo dejamos a un lado, pero no. Aquí es donde nosotros lloramos. Aquí es donde nosotros vemos que hay más mujeres o más empresas que les duele lo mismo, ¿no? Es como un grupo de no nos sentirnos solas. Sí. Creo que es la parte que estamos aquí abriendo en la Cámara. Voy a decir una locura a lo mejor, pero es como cuando te encuentras con tus amigas que están en el mismo periodo de la menopausia, ¿no? O sea, finalmente platicamos de exactamente lo mismo y entendemos qué es lo que sucede con nuestros cuerpos. Y ahora esto que dices, Clau, pues acuerpar el proceso de construir un desarrollo empresarial o económico. Betty, desde la Coparmex también lo han estado haciendo. Sí, desde luego, aquí yo quería acotar que de por sí, cuando hablamos de los retos de las pymes o MIPYMES, nos puede dar horas de discusión y hay muchísimos datos, y aquí ya hemos discutido algunos sobre pues esta dificultad que tienen para poder formalizarse y como formalidad no solamente hablamos de temas de tramitología y asumir algunas obligaciones, bueno, las obligaciones normativas, etcétera, sino a formalizar los procesos, trabajar con un sistema de calidad. Todo esto ya de por sí son retos. Los temas de financiamiento, que es el símil que yo frecuentemente hago, es que cuando sale uno de la universidad y empiezas a buscar trabajo y te piden 3 años de experiencia y dices, pues si voy saliendo, pasa lo mismo con las MIPYMES. Sí. Cuando quieren accesar al sistema bancario y a los préstamos y a todo esto que está concebido para prestar a quien tiene dinero, no a quien necesita solamente el dinero. Claro, entonces, claro. En fin, ya hay de por sí muchos retos. Si a eso le agregamos además estos temas culturales que hemos venido platicando, que además hay que decirlo claro, esta evolución tiene que darse desde la conciencia de hombres y mujeres, porque muchas veces son las mismas mujeres quienes perpetúan estas creencias en temas de el deber ser, como ya mencionabas, Claudia Ivonne, porque fue forjado a través de milenios, ya decíamos. Claro, sí. Entonces está muy impregnado en la cultura y bueno, a veces inclusive
esto provoca rupturas familiares. Lo cual cuando decíamos que de por sí los datos que nos aportó Claudia de la importancia de las MIPYMES en la estructura económica del país y de todos, aún en los países desarrollados mayoritariamente son MIPYMES y mayoritariamente estas MIPYMES son familiares. Entonces aquí se va complicando porque entonces ya los retos naturales o de las MIPYMES, de las micro y pequeñas, agrégale el tema familiar, que es muy complicado, porque muchas veces estas empresas nacen llenas de entusiasmo, una corresponsabilidad, pero mucha más emocionalidad que realmente un sustento formal. Y entonces ahí en el proceso de formalización puede tardar un poco más y pero lo más riesgoso es que están en juego las relaciones familiares. Claro, y entonces si a eso le agregamos ahora encima este contenido de los roles de género, pues tenemos ahí los datos que en las empresas, esto es un dato general, en México solamente el 3% están lideradas por mujeres. Efectivamente, como dices tú, de facto hay muchísimos procesos internos que están soportados por las mujeres, pero cuando se llega a decidir quién es la persona al frente, el representante legal, el tomador de decisiones, ya en las medianas y grandes empresas, el famoso CEO, generalmente son hombres. Y no por falta de capacidad, porque es muy curioso cómo está constituida el organigrama, y estoy hablando de generalidades, pero resulta que solamente el 3% de mujeres ocupan una posición de CEO. Pero si te vas a la dirección de finanzas, ahí ya sube el número, el 15%. Y si te vas a otras direcciones también importantes, pilares de la empresa, llegan a ser hasta el 40 y tantos por ciento, 46%. Lo cual significa que talento hay mucho. Lo que hay es todavía un embudo muy difícil para escalar las posiciones. Y si le rascamos tantito, digo, es una manera muy coloquial de decirlo, pero los datos están ahí, los análisis están disponibles. En realidad, a eso me refiero, cuando buscas los datos, no hay razones de peso que justifiquen que haya tan pocas mujeres en las posiciones máximas de las empresas. Y ahí sí estoy hablando inclusive de las grandes empresas. Ya, claro. Inclusive quisiera apoyar tu comentario en el sentido de que las MIPYMES ni siquiera tienen organigrama muchas veces, ¿no? O sea, son los procesos en donde ni siquiera se le puede dar un cargo formal a la mujer, se va al día a día porque no hay de otra, sabemos. O sea, no es crítica, al contrario, la única manera de sobrevivir es ir al día y resolviendo de repente todo lo que nos va pasando. Y vemos aquí que el que representa es el hombre, inclusive en el acta constitutiva, inclusive en la representación legal. Y entonces aquí hago ya relación con lo que tú nos decías de la propiedad. Claro. Bueno, finalmente, ¿quién tiene la propiedad? ¿Qué pasa si el hombre llega a faltar? Bueno, ¿quién se va a quedar? ¿Realmente la mujer está cuidada dentro de una empresa que viene formada durante 5, 10, 15, 20 años? También vemos muchas lagunas legales y en las estructuras jurídicas de las MIPYMES, en donde se le está dejando a la mujer afuera, aunque realmente sea la que hace más trabajo, la que representa, la que toma decisiones, pero jurídicamente no está protegida. Entonces, y ni siquiera creo que sea porque no se quiere. Creo que de repente se hace por costumbre y por una mala asesoría. Déjame comentarte un dato que a mí lo he dicho con personas especialistas en la materia, lo he acercado este hallazgo. Existe en las aseguradoras una póliza que se llama así, literal, es la póliza de hombre clave. Esta póliza es justamente para proteger
a la empresa en caso de la pérdida del famoso CEO, director, fundador, como le quieras llamar. En caso, porque además estamos hablando que sí sucede en los grandes corporativos, pero ellos tienen un board y tienen, en fin, otras instancias, de tal manera que puede fallecer una persona, el fundador, y no se desbarata porque hay toda una estructura, pero es absolutamente indispensable en las micro y pequeñas empresas, porque generalmente si es el hombre o la mujer, y ahí es donde empiezo a decir, hay una persona que es la persona orquesta, que igual vende, que es la que trata con los clientes, con quien hace cobranza, quien sabe de muchas cosas. Entonces, a la pérdida de este personaje, la empresa está en riesgo de desaparecer. Pero lo curioso es que estamos en el año 2026 y la póliza se llama de hombre clave. Y te lo digo porque yo la quiero. Y entonces todo el tiempo estoy reclamando que le cambien a persona clave. Claro. Para no ponerle hombre. No, es increíble. Sí. Y pero eso habla un poco de cómo se ha construido, cómo se concibe la empresa, no la industria. No. Claro. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Claro. ¿Quiénes son las personas clave? Más bien, cómo se quedó determinado que el hombre es la persona clave. Déjenme hacer un corte de estación, un corte comercial, son las 8:41, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, y regresando me gustaría ir perfilando el cierre de esta conversación para ver justo cuáles son los retos, ¿no? Porque me parece que las mujeres podemos identificar muchos retos, pero estamos acostumbradas a ellos. Más bien el reto social, ¿no? De permanecer o de sacar más la cabeza de estos procesos que ya de por sí son extremadamente agotadores para las mujeres. Voy al corte, regreso, no le cambie, usted está en la frecuencia correcta, esto es Así las Cosas Querétaro por W Radio. Voy y vengo, no tardo. Pues Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues para ir perfilando esta conversación, Betty Hernández Coparmex, Claudia Ordaz Canacintra, de las MIPYMES lideradas por mujeres. ¿Cuál es el camino? Es decir, creo que las mujeres reconocemos los retos, sabemos en dónde estamos paradas, que me parece que esa es una gran ventaja o regalo que nos ha regalado el siglo XXI, lo quiero decir así, porque durante muchos años, muchas décadas, siglos enteros, las mujeres no teníamos claro cuál era nuestro papel, o teníamos claro que nuestro papel era un papel impuesto, ¿no? Hoy creo que a lo largo de muchas luchas, de muchas décadas, de muchas pérdidas, pero también muchas ganancias, las mujeres sabemos que hoy podemos ser, ¿no? Suena como película de Barbie, pero es verdad. O sea, podemos ser, sabemos que podemos ser lo que nosotras queramos. Pero el reto no es con nosotras. Y es aquí donde quisiera ir perfilando la conclusión de esta, medianamente una conclusión con esta conversación. ¿En dónde está el reto? El reto no es con nosotras, ¿verdad, Betty? Sí, es un reto comunitario, fíjate, yo así lo veo, desde luego un trabajo individual, pero en un contexto comunitario. También quiero mencionar que es muy difícil hablar de solo las mujeres como un gran universo genérico, claro. En igualdad de condiciones. Tenemos muy diversas realidades. No es lo mismo hablar de las mujeres indígenas, de las mujeres en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que todavía tienen grandes brechas educativas. Oye, aquí en Amealco, Betty, no nos vayamos lejos. Tienes toda la razón. Peñamillera, Amealco, Tolimán. En las que aún con los esfuerzos que pueda hacer sus gobiernos, y
la verdad es que sí hay escasez de escuelas, sí hay escasez de maestros, pero muchas veces las familias son las que no, por los usos y costumbres, no privilegian el derecho a la educación de las niñas. Desde ahí ya tenemos otro México. Tenemos el México rezagado en cuestión educativa y eso hace toda la diferencia para la posibilidad de desarrollo e independencia de las mujeres. Tú ya mencionabas los temas precisamente del derecho a la propiedad, etcétera, son otros contextos. Quizá como organismo empresarial lo que nosotros nos toca es precisamente darle cabida, abrigar a estas mujeres emprendedoras o ya empresarias de pymes. En nuestras comisiones pertinentes tenemos la de emprendimiento, tenemos la de pymes, tenemos la de jóvenes empresarias y empresarios, y pues apoyarles justo con las herramientas, con el conocimiento, impulsar sus competencias, porque finalmente sí hemos estado hablando de cómo a través de los cambios culturales podemos incidir en el mayor desarrollo, porque al final eso es lo que buscamos, que la mujer sea concebida en todo su potencial, en toda su dignidad. Claro. Y si decide voluntariamente seguir o el camino del empresariado, de la iniciativa privada, que tenga todas las posibilidades de éxito a la par que la de sus compañeros hombres. Eso es simplemente lo que buscamos siempre, es la equidad de oportunidades. Claro. Que tenga conciencia, igual que hombres y mujeres debemos tener conciencia que para poder trascender una microempresa, una pequeña empresa, tenemos que ser competentes. Y eso es lo que trabajamos en Canacintra, en Coparmex, en los organismos empresariales, que podamos ser, obviamente, lograr los objetivos de rentabilidad, competitividad, etcétera, y crecimiento permanente, ¿no? Entonces, pero sí, no podemos dejar de ver que hay circunstancias de vida en la cultura de lo femenino que a veces son justamente los mayores obstáculos que le genera el entorno, y a veces la persona misma, la mujer misma, se limita precisamente con estas creencias limitantes, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que seguir haciendo, pero también yo sí quiero insistir en que debemos concebir el mundo tal como es, mixto. Este es un trabajo que se tiene que co-crear de la mano de los hombres. O sea, estos cambios son para unos y para otros. Claro. Esta redistribución de los roles, tanto en lo doméstico como en lo empresarial, como en cualquier contexto, siempre tiene que ir de la mano de unos y otros. Muchísimas gracias, mi querida Betty Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex. Clau. Mira, yo creo que uno de los grandes retos es justamente esto que estamos haciendo, abrir el espacio de diálogo y abrir el espacio de escucha desde la Cámara. Bien. ¿Por qué razón? Porque es diferente las dolencias que sufre una empresaria a que sufre un empresario. O sea, también hay que partir de una realidad. Como tú decías, Betty, estos retos son diferentes. El día a día de una mujer empresaria o de un hombre empresario son diferentes. Partiendo de eso es que se abren estos espacios para invitar a las mujeres empresarias que nos acompañen, queremos escucharlas, queremos saber qué nos duele y queremos hacer comunidad, ¿no? Y a partir de eso generar políticas empresariales desde la Cámara para poder hacer propuestas de impulso reales, ¿no? Porque de repente desde fuera podemos ver las cosas de una manera, podemos creer que lo que está sufriendo o pasando o necesitando la mujer empresaria es una cosa, pero realmente pues vamos a ver qué necesitan las mujeres empresarias aquí en Querétaro, ¿no? Claro. Porque entiendo. Como decía Betty, cada cultura es diferente, cada estado es diferente, cada municipio es diferente, y lo que sucede también con las MIPYMES es esta diversidad que comentabas, Betty. O sea, al ser MIPYMES nos encontramos con diferentes clases económicas, diferentes clases culturales, clases sociales. O sea, entonces, a partir de esta diversidad creo que tenemos un gran reto. Pero lo primero, como tema de semiconclusión, como decías, no se puede concluir, pero un poquito ir perfilándolo, es
marcar otra vez que en la Cámara tenemos este espacio, esta intención de visibilizarlas y de generar asociatividad con las mujeres que están liderando las MIPYMES en Querétaro. Oye, Clau, se me quedan muchas cosas en el tintero, Betty, se me quedan muchas cosas como para abordar, pero me gustaría dejar abierta la posibilidad de que volviéramos a platicar contigo, Clau. Estoy pensando en las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Que es una forma de empujar los desarrollos de grupos de mujeres, particularmente de mujeres, sí, en algunos lugares en donde no hay industria, no hay empresa, y pues las mujeres otra vez son las que se encargan del sustento incluso de una comunidad completa, ¿no? Estoy pensando en comunidades en Tolimán, pensando en comunidades en Peñamiller, en donde históricamente los gobiernos han tratado de llevar industria o empresas para allá, pero pues nada pega. Correcto. Porque es muy, muy complicado. Entonces, dejaría abierta la posibilidad, mi querida Clau, Betty, de que pudiéramos abordar esto. Esta es su casa. Muchas gracias, chicas. A tus órdenes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi Clau. Vámonos al corte, son las 8:55. No se vaya. Hoy es martes de Juaristi. Tenemos invitados también en un ratito más. Y por supuesto, tengo información. El día de ayer, manifestaciones allá en Palacio de Gobierno, hablando de mujeres. El día de ayer, Feminismo para Todas lanzó algunas advertencias al gobierno estatal, particularmente al secretario de Gobierno. Le cuento después del corte. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 9 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía. Esto es W Radio. Así las cosas, Querétaro. Y usted nos escucha a través del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana y el 90.1 de frecuencia modulada en la zona conurbada de Querétaro, muy pegaditos a San José Iturbide y San Miguel de Allende, toda esa zona. Así que gracias por permanecer con nosotros en este espacio informativo. Arrancamos con un rápido resumen de lo que le estamos compartiendo en esta jornada, esta mañana. Déjeme compartirle que la Secretaría de Salud ha confirmado ya 22 casos de sarampión, de los cuales 15 se encuentran concentrados en el municipio de Querétaro. Y en información de carácter regional o estatal, nos vamos a Jalpan de Serra, en donde el presidente municipal reconoció el día de ayer que la ejecución de un hombre en Jalpan de Serra fue un hecho aislado. Eso dice Rubén Hernández, presidente municipal de Jalpan de Serra, a quien seguramente le jalaron las orejas después de haber declarado que esta ejecución pues tenía que ver con un tema de narcomenudeo. El día de ayer el fiscal general salió a decir, a ver, que el presidente no se meta en cosas que no le tocan, y ayer Rubén Hernández pues se recapacitó y dijo, pues no sé por qué fue la ejecución y no creo que esté vinculado a un tema del crimen organizado, pero pues ya la declaración ya la había dado en todos los medios de comunicación y pues bueno, parece ser que hubo regañiza. La cifra de queretanos que están en Medio Oriente y Asia subió a 114, de los cuales 54 están en Dubái a la espera de que se abra el espacio aéreo. Esto lo dijo el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño. Hablando de Eric Gudiño, Feminismo para Todas lo denunció como hostigador. Dicen que ha ejercido hostigamiento institucional, presión y violencia política contra la organización. Lo están responsabilizando públicamente por cualquier acto de represión en la próxima marcha del 8 de marzo. Rocío González, mamá de Lluvia, una chiquita de 12 años que fue víctima de abuso sexual y que tomara la desafortunada decisión de quitarse la vida el año pasado, pues el día de ayer su madre se manifestó en Plaza de Armas
exige justicia para su hija, cuyo padre biológico, el agresor, sigue libre a pesar de tener una sentencia ratificada de 22 años y 9 meses. Está exigiendo la ejecución inmediata de la sentencia y también acusa responsabilidad institucional para que no haya más niñas esperando justicia ni madres enfrentando solas a este sistema. Colectivos ciudadanos Reforestando Querétaro exigen un plan de restauración ecológica para el Tángano. Informaron que en lo que va del 2026, Querétaro ya ha declarado emergencia por incendios forestales con más de 2,000 hectáreas afectadas. En otras cosas, dentro de 2 meses, eso dijo el presidente municipal el día de ayer, dentro de 2 meses estará en operaciones un transporte eléctrico y gratuito en el primer cuadro de la ciudad. Esto lo declaró Felipe Fernando Macías Olvera, aunque la verdad es que el presidente no aclaró pues qué tipo de transporte eléctrico es, si van a ser patines, si van a ser bicicletas, tampoco habló del presupuesto, pero yo creo que Felipe Fernando nos quiere dar la sorpresa y decir, a ver, no les dije en qué consistía porque quería sorprenderlos y sorprenderlos también con el presupuesto. Así que pues vamos a esperar 2 meses para que este nuevo transporte que está proponiendo el presidente municipal nos sorprenda a todos. En la información de carácter nacional, ya le había adelantado desde la semana pasada que hubo algunos cambios en fiscalías estatales y el día de ayer la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, nombró a 11 nuevos fiscales, entre los que se encuentran por lo menos 6 mujeres. De acuerdo con la dependencia, los nombramientos tienen como objetivo impulsar la operatividad y fortalecer trabajo en las fiscalías federales en diversos estados de la República Mexicana. Y en la información de carácter internacional le comparto que a 2 días, tan solo 2 días de la muerte del líder supremo Ali Khamenei en Irán, este país cerró el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el tránsito de petróleo mundial, y amenazó con incendiar cualquier buque que intente atravesar esta región. Se trata del primer cierre total de esta ruta vital para el transporte de petróleo y gas. Por ahí cruzan 20% del crudo de todo el mundo y conecta a productores como Arabia Saudita y los Emiratos con los mercados globales. Y este conflicto que está en escalada, y mire nada más, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes el aumento de arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla. En un discurso pronunciado en base de submarinos nucleares franceses, Macron manifestó que no le temblará la mano para apretar el botón atómico si ve amenazados los intereses vitales del país en un momento en el que detectó un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo no nuclear. Híjole, está la situación muy complicada a nivel internacional. Los estados están ya reaccionando. A la par se reportan al menos 800 muertos en ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. La cifra ha aumentado de manera escalofriante. Donald Trump dijo este martes que es demasiado tarde para entablar discusiones con Irán, aunque Teherán busque un diálogo. Bueno, pues le han dicho que los de Teherán quieren hablar y Donald Trump ha escrito es demasiado tarde. Así lo escribió en su red social Truth Social, 2 días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que abatieron la mayoría de los líderes del régimen islámico. Bueno, una situación muy complicada la que se está viviendo en el mundo. Y bueno, ahora con el cierre de este estrecho por el que pasa el petróleo y el gas de una muy buena parte del mundo, pues veremos cómo los mercados petroleros, particularmente en América Latina, comienzan a moverse. Ojo, no olvide que Estados Unidos es ahora propietario del petróleo de Venezuela. México es, me parece, de los pocos países que quedan en América Latina como pues el líder, si me permite decirlo así, del manejo y comercio de petróleo para otras partes del mundo. Está una situación muy compleja, muy complicada.
difícil de resolver en el corto plazo. Vámonos al corte, son las 9 de la mañana, ya con 8 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos al corte y regresamos con información. No se vaya, usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. Aquí, así las cosas, Querétaro. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 9 de la mañana con 15 minutos. Gracias por permanecer en esta sintonía y vamos con informaciones que se están generando en las últimas horas en el estado de Querétaro. El día de ayer, ya le adelantaba en este rápido resumen que compartimos con usted en el arranque de este informativo, pues el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Gutiño, dice, mire, le voy a compartir estas informaciones y le pido que abramos nuestros oídos, porque yo siempre le he dicho, no es el hecho, sino lo que significa el hecho. El día de ayer el secretario de Gobierno declaró que estaban ya en coordinación con varios grupos y colectivas feministas que van a marchar el próximo domingo 8 de marzo. Ojo, esta marcha será una de las marchas más numerosas por varias circunstancias. La primera es porque hay varios grupos, colectivas feministas que están convocando. Por lo menos son 4, si no es que 5 colectivas distintas. Saldrán de distintas partes de la zona metropolitana, distintas partes del primer cuadro de la ciudad de Querétaro. Pero además es domingo y muchas mujeres marcharán con todas las facilidades que les significa un día de asueto tanto del trabajo como de la escuela. El secretario de Gobierno ha dicho que está coordinándose con varios colectivos para, pues, acompañarlas y proveer de seguridad a las colectivas. Vamos a escuchar primero las declaraciones del secretario de Gobierno y después le presento la otra cara de la historia. A una semana de que se realicen las marchas feministas con motivo del 8 de marzo en el estado de Querétaro, el secretario de Gobierno estatal, Eric Gutiño, aseguró que la dependencia ya se encuentra en comunicación con las colectivas para brindar un acompañamiento durante las movilizaciones. Es con elementos femeninos, con protección, la idea es que vayan con elementos de movilidad, en su caso protección civil, personal del área de derechos humanos, personal de desarrollo político que vaya acompañando y esté presente. Son protocolos que además nosotros hacemos en todas las marchas de la Secretaría de Gobierno. Hemos tenido acercamiento con todos aquellos colectivos que nos han permitido platicar y dialogar con ellos, y es una labor de manera constante que estaremos siempre haciendo en la Secretaría de Gobierno. Informó que en Querétaro la principal concentración se reunirá a partir de las 15 horas en la Alameda Hidalgo, mientras que otros puntos de encuentro serán la Plaza Constitución, Jardín Guerrero y Los Arcos. En ese mismo sentido, apuntó que de manera simultánea se realizarán 8 marchas en toda la entidad, en municipios como Colón, Tequisquiapan, Pinal de Amoles, Lando de Matamoros, San Juan del Río, Cadereyta, Tolimán, Amialco, Jalpan de Serra y Ezequiel Montes. Finalmente, el funcionario declaró que la dependencia ha generado un acercamiento con todos aquellos colectivos que les han permitido platicar y dialogar. Su declaración se confronta con lo señalado por la colectiva Feminismo para Todas, quienes durante la tarde del lunes 2 de marzo realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para señalar al funcionario por ejercer violencia institucional y abandono a las víctimas de violencia. Bueno, esto es lo que el día de ayer decía Eric Gutiño como secretario de Gobierno. Es finalmente su función garantizar la gobernabilidad y la seguridad del Estado. Tiene mecanismos y herramientas que le permiten gestionar y, pues, digamos, mantener la gobernabilidad, la operatividad, el día a día de usted y yo como queretanos y queretanas. Los colectivos no están del todo de acuerdo en la forma en cómo la Secretaría de Gobierno ha estado negociando estos acercamientos. El día de ayer, Feminismo para Todas, un colectivo
que ha trabajado desde lo voy a decir así porque también hay que ser claros en ello, Feminismo para Todas es un colectivo que es un colectivo que ha mantenido una postura radical, pero que está clara, esta colectiva está clara en la defensa que se necesita de las causas de las mujeres. Y el día de ayer acusó a Eric Gudiño por hostigamiento institucional, presión y violencia política en contra de la organización, pero además lo están responsabilizando directamente por cualquier acto de represión en la próxima marcha del 8 de marzo. También denunciaron que Beatriz Espíndola en el 2024 intentó desviar la marcha del 8 de marzo, al igual que el año pasado, en el que Protección Civil cerró el paso del contingente y generó confusión. ¡Ojo! Una cosa es el acompañamiento para garantizar seguridad y otra cosa es manipular el flujo natural de la marcha que las chicas ya han determinado. Los colectivos, las colectivas ya organizaron la manera en cómo van a marchar. Y si este año Seguridad Pública, Protección Civil, Secretarías de Gobierno intentan desviar el cauce de la marcha, me parece que podría haber enfrentamientos innecesarios. Vamos con los detalles y las posturas de Feminismo para Todas. Integrantes de la colectiva Feminismo para Todas MX, acompañadas por madres de víctimas sobrevivientes de violencia sexual, mujeres que enfrentan violencia vicaria y artesanas indígenas, realizaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobierno del Estado para denunciar violencia institucional, abandono a víctimas y prácticas de hostigamiento atribuidas al titular de la dependencia, Eric Gudiño Torres. Diana Reséndiz Chávez, vocera del colectivo, denunció que el secretario de Gobernación ha ejercido prácticas de descalificación, presión y violencia política tanto en el espacio público como en el ámbito privado hacia la organización de Feminismo para Todas y las mujeres que representa. También expusieron que Beatriz Espíndola, funcionaria pública del municipio de Querétaro, intentó desviar la marcha del colectivo en 2024 utilizando vehículos motorizados, lo que pudo haber lesionado a niñas y mujeres que participaban en la movilización. Las activistas rechazaron las declaraciones del secretario, quien aseguró que existe diálogo con 15 colectivos rumbo al 8 de marzo. Exigieron que transparenten públicamente los nombres de las organizaciones con las que afirman el funcionario tiene tener acuerdos. Entre sus exigencias, la colectiva demandó respeto absoluto a su autonomía organizativa, garantía de no intervención en su marcha del 8 de marzo, acompañamiento únicamente perimetral, suministro de luz en Plaza Constitución, ejecución inmediata de sentencias pendientes y atención afectiva en los casos de violencia contra niñas y mujeres. Durante el plantón se escucharon testimonios de niñas y madres. Dafne, de 16 años, relató que fue víctima de abuso sexual infantil por parte de un hombre adulto que actualmente es perito del Tribunal Superior de Justicia. También fue nombrado el caso de Lluvia. Su madre, Rocío González, exigió la ejecución de una sentencia de 22 años y 9 meses contra el agresor sexual de su hija, quien aseguró permanece en libertad pese a que la resolución ya fue ratificada. La colectiva señaló que acompañan alrededor a 40 casos, algunos judicializados, y que muchas mujeres desisten de denunciar por experiencias de revictimización y desconfianza de las autoridades. Denunciamos nuevamente que el secretario de Gobierno ha ejercido prácticas de descalificación, presión y violencia política tanto en el espacio público como en el ámbito privado hacia nuestra organización, hacia las mujeres que representamos, Feminismo para Todas MX, y las mujeres que se organizan colectivamente con nosotras. Mientras, en el ámbito público, él se presenta como aliado de las mujeres. Ser aliado no es un discurso, le decimos al secretario. Ser aliado implica no violentar, no deslegitimar, no operar políticamente para fragmentar movimientos autónomos. Bueno, hablando de manifestaciones, el día de ayer también Lluvia pues se fue representada por su madre. El día de ayer se presentó Rocío González, mamá de Lluvia, para exigir de nueva cuenta justicia por su hija, para su hija. Una chiquita, si usted no conoce el caso, una chiquita de apenas 12 años de edad que el año pasado se quitó la vida. Por el mes de septiembre, Lluvia decidió acabar con su vida.
fue víctima de violencia sexual desde hace unos 2 o 3 años. Ella refiere que desde que tenía 9 años fue abusada sexualmente por su papá biológico. El padre, pues ya está sentenciado, aunque la sentencia, según me explican, no se encuentra todavía en firme, todavía falta una segunda instancia, pero ya en la primera instancia ya se declaró culpable a este hombre de abuso sexual. Se le dictó una sentencia de 22 años, pero una medida cautelar, pues que dice la mamá de Lluvia, pues no le cabe en la cabeza, no le coincide, un brazalete. Ayer Rocío se manifestó exigiendo justicia para su hija. Rocío González, madre de Lluvia, alzó la voz para exigir que se ejecute la sentencia de 22 años y 9 meses dictada contra el agresor sexual de su hija, quien aseguró continúa en libertad pese a que la resolución ya fue ratificada. Asegura que Lluvia no es una estadística, no es un expediente, no es un número de carpeta. Lluvia es el rostro de un sistema que falló. Señaló que el responsable cuenta con una sentencia firme, pero esta no se ha hecho efectiva, que es un retraso técnico, es impunidad y cada día que esa sentencia no se ejecuta el mensaje es devastador. Rocío subrayó que su exigencia no es solo personal, sino un llamado para que ningún otro caso quede en el limbo institucional. Reiteró que no debe haber más niñas esperando justicia ni más agresores beneficiados por la inacción. Su voz se sumó a la consigna colectiva que resonó frente al edificio gubernamental. Justicia para Lluvia. Yo soy madre de Lluvia, solo pido y exijo justicia. La persona que violentó a mi hija, su padre biológico, sigue libre. Tiene 22 años, 9 meses y sigue libre. Hoy nombramos a Lluvia. Lluvia no es una estadística, no es un expediente, no es un número en una carpeta. Lluvia es el rostro de un sistema que falló. Su agresor tiene una sentencia de 22 años y 9 meses. Una sentencia ya ratificada y aún así la justicia no se ha hecho efectiva. Bueno, podremos hablar mucho de Lluvia, de lo que está sucediendo en estos momentos, pero tenemos que ir al corte. Vamos al corte de estación y regresando la mesa de todos los martes, Marcelo Juaristi, que tiene invitados. Vamos a platicar con Miguel Vega como pues representante de este patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué consiste? ¿Qué hacen? Platicamos después del corte, no se vaya. Estás escuchando Así las Cosas. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y me da mucho gusto recibir a Marcelo Juaristi en esta mesa de todos los martes con un gran invitado. Mi querido Marcelo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Marcelo. Miguel Vega, ¿cómo estás? Querida Claudia Ivonne, querido Marcelo, estar con amigos me hace mucho más placentero esta entrevista y no saben qué gusto me da saludarlos. Siempre muchísimas gracias, Miguel. Tener invitados triple diamante de confianza, de cariño. Un hombre que llega, entra al estudio, trae 2 lociones, eso se me hace de un profesional. Trae Aventus y trae una del Elabo, gente elegante, deporte. Si vieran lo que yo estoy viendo, mi querida Clau. Miguelito, bienvenido a esta tu casa. Clau, gracias por dejarme hacer travesuras otro martes. No, al contrario, Boris, pues este es tu espacio. Fíjate que la idea, Miguel, que tenemos los martes es invitar a gente que queramos, a gente que traiga algún tema que nos interese y sobre todo dar a conocer la trayectoria y la trascendencia de ellos. Para eso te quisimos entrevistar, Miguelito. Digo, para mí de manera muy particular me parece un extraordinario ser humano. Eres un gran profesionista, eres de los mejores en lo que haces, si no es que el mejor, y además eres todavía un mejor amigo, porque tenemos lazos que nos unen de familia desde hace muchos años. Es como hermano de mi cuñada, y de verdad. Sí. Lo quiero desde antes de que fuera elegante. Oye, Miguel, cuando te dicen todas esas cosas, ya ni cómo reclamarle nada, ¿verdad? No, hombre, ya. Oye, pero dicen que te roban. No. Oye, entrando en materia. No. Cuando hay querencia, a ver, le decía a Marcelo y Claudio Ivonne, pues me conoces hace muchísimos años. Yo soy todoterreno, pero aparte tocas un tema sumamente significativo. Yo en mis equipos de trabajo
siempre pregono que hay que buscar gente buena. Y bajo el concepto de gente buena es un tema y una palabra muy, muy integral y multifactorial. Gente buena es gente empática, es gente solidaria, es gente recíproca, es gente que no le quiere causar daño al que esté enfrente, gente que sabe defender sus ideales, gente que aboga por la justicia. Y esos son los perfiles que tenemos nosotros que encontrar en el día a día. De los demás pueden sobrar y eso es lo que dices, oye, házmelos a un lado, pero finalmente tienes que tener en ese ámbito universal que poder buscar estos perfiles, ¿no? Pero fíjate, claro, cómo buscando esos ingredientes, ahora sí que el resultado de la receta es donde estás, Miguelito. Ahora sí que nada es casualidad. Claro, sí, exacto, porque, mira, lo decía, yo siempre se lo comparto a mis alumnos, un gran periodista, Ryszard Kapuscinski, decía que para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano. Y yo le digo a mis alumnos que eso se extiende para todo. O sea, para ser un buen profesional hay que ser un buen ser humano. Le decía ahorita fuera del aire a Miguel que hay que ser embajadores de la buenpedez. Y eso solo hace un ser humano que está bien con él y con los demás. Claro, sí. Hoy voy a moderar mi lenguaje, voy a hablar como un lord inglés. Por favor, porque la semana pasada te me soltaste andaba mucho, vulgar. Boris, Oye, además de las cualidades intelectuales y profesionales de Miguelito, Miguelito es un gran altruista y alguien que también regala su tiempo y sus capacidades en pro de los demás. Sí. El día de hoy, de manera particular, vamos a platicar el rol que tiene Miguel en el patronato de la UAC. ¿A qué horas te da tiempo de todo, Miguel? Platícanos. Pues todavía no lo sé, Okay. porque finalmente sigo buscando la fórmula de la ubicuidad para poder clonarme, pero sabes que esta incursión en el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro es un regalo para mí, en donde adicional a los ámbitos laborales en los que saben que participo en la industria inmobiliaria, el poder regresar a la universidad, no en un sentido meramente de asistencia, sino en un tema estructural, finalmente el beneficiado pues es Miguel Vega. Claro. Bajo este tema de que soy estudiante egresado de la Facultad de Derecho, de que hoy sigo... En el 97 saliste. Sí, 92, 97, de que desde 1998 imparto clases en la Escuela de Bachilleres en el plantel del Sur, y donde este concepto de abonar cómo se da el tema de enseñanza y aprendizaje dentro de la juventud queretana. Siempre me dicen, oye Miguel, ¿por qué das clases en prepa? Porque se me hace el ámbito donde se transforma el ser humano. Más allá de la carrera. O sea, creo que es donde nosotros aportamos finalmente cimientos fundamentales para que ese joven, yo doy clases a jóvenes de entre 15 y 16 años, creo que es la aportación fundamental para la consolidación precisamente del ser humano del que estábamos hablando, y creo que el tema de la preparatoria es fundamental. Es como un Bruno Díaz queretano este hombre, hace todo, es el Bruce Wayne queretano. De verdad hace todo. Bruno Díaz. Hasta maestro es como Bruce Wayne. Oye, pero ¿por qué dar clases, Miguel? Porque finalmente, bueno, lo dices, das clases en preparatoria, pero pues muchos, lo pongo sobre la mesa, muchos pensarían que dar clases o dedicarte a la docencia, pues... algunos lo hacen por un tema patrimonial, ¿no? Por un tema, pues, de recurso, pero me parece que ese no es el punto para ti, ¿no? No, desde luego que no. Aparte, y lo digo con absoluto respeto, asociado a la precariedad de cómo se da la homologación de los sueldos a los que impartimos clases, que hay mucho por qué luchar, y ahí está otro de mis ideales en la defensa de la universidad pública y de la universalidad del pensamiento humano. A eso es lo que tiene uno. O sea, yo cuando voy a dar clases a mis alumnos aprendo, no enseño. Aprendo, y finalmente ahí se da una discusión en el que finalmente no puedes estereotipar al joven de decir, oye, yo me voy a subir a mi tarima y les voy a hacer el favor de dar clases. Yo aprendo cada día de los jóvenes en este sentido de qué pasa en sus entornos, de qué pasa en su participación en la sociedad. Finalmente, cuando me pagan, por supuesto, que lo cobro con toda dignidad como profesor universitario, pero va mucho más allá precisamente del ámbito salarial. Pero a mí me pagan
mis alumnos por ir a impartir clases porque yo aprendo más de ellos. Y aparte cómo incursionan precisamente en el hecho de cuál es su papel precisamente en la sociedad, no como alumno, yo siempre lo discuto a partir siempre de un ámbito de respeto con ellos, y podemos discutir de las iniciativas que se dan en la legislatura del Estado, de las iniciativas que se dan en el Congreso, de qué pasa al interior de la universidad, qué pasa en el sistema también político de la universidad, siempre que y también cuando... es un ente interesante. Sí, exacto, y que tiene sus Pero son asegúnes temas que también. podemos tocar simple y sencillamente con la libertad de cátedra, pero también dispuestos a la autocrítica y en donde no el maestro tiene, por el simple hecho de ser maestro, la verdad absoluta. Oye, querido Miguelito, y además todo eso que aprendes o mermas de clase lo replicas en tu vida profesional. Lo replico. Es un gran como termómetro social lo que vives. Porque ¿sabes qué? Ustedes lo hemos platicado cada quien en nuestras mesas. Uno de los temas en donde uno siempre tiene que luchar es la congruencia. Claro. Porque en el momento que no se lucha por la congruencia, pierdes toda legitimidad, ¿no? Pensar, sentir y actuar de la misma manera, decía un amigo mío. Y estos temas son los que me llevan precisamente a participar en el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, Háblanos donde hay del un montón de patronato. tareas. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es él? Como dicen en el rancho, ¿qué es él? Mira, ahí tocas Marcelo, un papel fundamental, porque cuando tu servidor con un equipo sumamente profesional y humano llega al patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, el primer problema al que nos enfrentamos es que cuando empezamos a actuar, empezamos a trabajar, ¿qué es el patronato? ¿Para qué sirve el patronato? ¿En qué ayuda? Este tema de revitalizar la capacidad de gestión del patronato fue una de las tareas fundamentales, pero también acompañado a poder gestionar un sentido de pertenencia. O sea, no había un sentido de pertenencia y tenemos mucho que trabajar todavía del patronato de la universidad. Simple y sencillamente, lo voy a decir con las palabras totalmente, teníamos que cambiar la conceptualización de que era un club de Toby, en donde nada más era el presidente y sus amigos, en donde hacían 2 cenas, 3 rifas, 2 carreras, y con eso se cumple la función fundamental del patronato. Teníamos que cambiar estructuralmente la visión del patronato para seguir abonando en el concepto de legitimar qué, cómo y para qué sirve el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro. Oye, ¿y en qué momento levantas la mano o cómo es que Miguel Vega incursiona en el patronato? ¿Te seleccionan? ¿Tú dices, yo quiero? ¿Cómo es esa elección? En este tema de nuestras frustraciones, Ese querido afirmatorio. Marcelo, como me decías, oye, yo soy abogado frustrado, yo le comentaba a Marcelo, querida Claudia Ivonne, que también soy arquitecto frustrado. Oye, qué padre. Y arquitecto frustrado en una función muy, muy, muy amplia, y precisamente yo veía que el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro pues estaba desdibujado de la realidad, o sea, no había un sentido de querencia, vamos a ponerlo de manera muy clara. Jurídicamente es una asociación civil que los asociados precisamente eligen los perfiles. Yo fui seleccionado como uno de los perfiles que se valoraron y afortunadamente tuve el apoyo de este conglomerado de asociados al interior del patronato y les dije, vamos a entrarle, pero déjenme trabajar. Claro. Déjenme trabajar con un sentido humano. Y ese sentido humano, pues en el lema del patronato, su servidor con el equipo de trabajo lo enumeré de la siguiente forma: es con el corazón en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuando trabajas con el corazón, todo lo demás es lo de menos. Trabajar con el corazón es trabajar con inteligencia, es trabajar en un sentido de justicia, es trabajar observando, como tú lo sabes, querida Claudia Ivonne, en el tema de los grupos vulnerables al interior de la universidad. O sea, ¿qué pasa con estas realidades que van más allá de los términos académicos, de las cifras, de la discusión política al interior de la universidad? ¿Qué pasa con nuestros alumnos con discapacidad? ¿Qué pasa con nuestros alumnos indígenas? ¿Qué pasa precisamente con las mujeres? Con las mamás solteras. ¿Qué pasa con aquellos que ni siquiera tienen las posibilidades reales de poder pagar la cobertura de una educación pública? Oye, el transporte, por ejemplo. El tema de movilidad para nuestros alumnos del semidesierto, para los Claro. alumnos de la sierra. Entonces tendríamos
tenemos que entrar a un tema estructural en donde le estamos cambiando la visión al patronato de asistencial a estructural, cambiando realidades, pero poniendo énfasis en estos temas de vulnerabilidad al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ya empezamos. En menos de 8 meses le hemos invertido, y no es un gasto, es una inversión, lo vuelvo a decir, no es un gasto, es una inversión, porque también la visión del patronato es, pues sí tiene mucho dinero en las cuentas, que tampoco lo era tanto, pero finalmente no éramos un banco. Este tema también estructuralmente lo teníamos que invertir, pero a través de un retorno social. Ese retorno social lo estamos invirtiendo en grupos vulnerables, en temas de movilidad, en temas de transporte, en temas de becas. Hay jóvenes que también dentro de toda esta cobertura de grupos vulnerables todavía no entran en ningún esquema. Eso los tenemos que visualizar para que nadie se quede sin estudiar. 3 ejes fundamentales al frente del patronato: transparencia y rendición de cuentas. Oye, pues ¿qué voy a hacer con tu dinero? Claro. Si nos quedáramos con la definición jurídica del patronato, ¿para qué sirve el patronato? Para coadyuvar, para ayudar. Ya no sí. Ayudar con el tema de suficiencia presupuestal. Eso dijo todo nada. Claro, entonces voy a hacer una cena en el patio barroco. Está bien. No cumple el objetivo. Tiene que hacer un tema. Cómo ese tema también ayuda a la naturaleza del patronato, que nadie se quede sin estudiar, financiamiento a los investigadores, a los académicos, a la infraestructura al interior de la universidad, pero para hacer eso, y ustedes más que nadie me van a entender, pues hay que caminar, escuchando, porque no puedes tomar decisiones atrás del escritorio del presidente del patronato imaginándose qué necesita la universidad. Hemos caminado el 95% de todas las unidades académicas, y a partir de esas caminatas estamos decidiendo estratégicamente dónde hacer las principales inversiones. Oye, qué padre, Miguel. Suena muy lindo, suena muy chido lo que estás haciendo, pero yo te preguntaría, Miguel, ¿cómo vas con el apoyo en la universidad? O sea, dentro de la rectoría, porque a veces puede haber muchas buenas intenciones, pero como lo sabemos en todos lados, te puedes topar con pared. Ya decías tú, esta intención de que el patronato se reconfigurara, ya convenciste, que me parece que era lo más importante, desde adentro convencer que el patronato sirve para otra cosa. Ahora, y lo digo porque están las universidades públicas atravesando por una severa crisis ocasionada por los recortes que a nivel federal les ha impuesto el gobierno. Entonces, hoy la universidad, si bien es cierto, ha salido bien librada, entre comillas, con el apoyo del gobierno estatal, con este 13% mantenido desde los últimos años, lo cierto es que hay prioridades que a veces a la universidad no le permiten pues desviar atención a otras cosas que, como bien dices tú, no son urgentes, pero sí prioritarias. Totalmente, y precisamente esta crisis en el financiamiento de las universidades públicas que está comprometiendo su actuación, que está comprometiendo su viabilidad financiera, pero también su capacidad de actuación, pues para eso es el patronato, revitalizar la capacidad de gestión. No podemos encerrarnos en una oficina, en estas 4 paredes y decir, a ver qué nos cae. Pues el tema de que ustedes me inviten precisamente es para exponer lo que se está haciendo al interior de la universidad. Yo me he entrevistado con todos los directores y me he entrevistado con la presidenta de alumnos para escuchar, pero das en un punto toral, Claudia Ivonne. Este tema, yo les decía, y probablemente en un inicio les daba miedo, a ver, señores, yo necesito hacer negocios con pertinencia social. No es posible que tengamos en la Facultad de Filosofía y en el edificio de la Exprepa Centro tengamos la mejor infraestructura a través de la biblioteca, de la librería del Fondo de Cultura Económica, y la mayoría de la semana esté vacía. Y lo comentaba con todo respeto con el director de Filosofía, en donde en un tema en los que estamos aquí tratamos de ser expertos o conocemos de este tema, pues cómo hacemos llegar clientes para que tengan suficiencia presupuestal, pero es mejor de cualquiera de las librerías comerciales que hoy existen en Querétaro, y a mí me da precisamente muchas ganas de trabajar el hecho de que yo quiero ver ya en esa instalación, o cómo en la Facultad de Ciencias Naturales tenemos el Hospital de Especialidades Médicas de Razas Mayores más profesional de todo el Bajío en el campus Amazcala. Y yo le decía al coordinador y al director, oiga, ¿y cómo se anuncia?
y cómo se promueve y cómo hacemos que llegue más gente. Y llegamos a tu vida nosotros, Miguelito. Es correcto. ¿Cómo hacemos esas conexiones para también hablar de todo lo que se está haciendo en mecánica de suelos, en tema de aguas, en la Facultad de Ingeniería, y qué está haciendo los cómicos de la legua y qué se está haciendo en la Facultad de Artes? Vender con pertinencia social no nos debe de dar miedo, pero si no cacaraqueamos el huevo, pues precisamente nos vamos a quedar en una función intramuros y no se va a cumplir precisamente con la naturaleza de la extensión universitaria, que es una de sus razones de ser de la universidad. Para eso está llegando el patronato. Órale, qué padre. Y además digo, nosotros los ciudadanos de a pie, que no tenemos un vínculo más cercano con la Universidad Autónoma, desconocemos totalmente eso. Digo, nosotros quizás tristemente luego te enteras de la UAC, pero por temas de conflictos internos, de diferencia de ideologías o de exfuncionarios de la UAC que andan haciendo travesuras por ahí. Pero de verdad creo que vale la pena, porque al final el core o el génesis del patronato es educación para todos. Entonces toda la herramienta que podamos generar también como sociedad para ayudar a eso, bueno, Miguel, somos tuyos, ¿eh? O sea, ya. Yo se lo comenté a la rectora, que la considero como una mujer transformadora. Yo lo decía en mi toma de protesta. Aquellos que vean a la universidad como trampolín político, no quiero perder el tiempo con ellos. Claro. Aquellos que quieran ayudar a la universidad, no únicamente con un recordatorio melancólico, sino con un recordatorio para actuar, para ayudar, todos ellos son bienvenidos. Pero también nosotros debemos de poner los canales, porque si no, pues hay muchos grupos que quieren ayudar a la universidad, pero te dicen qué, cómo y cuándo, no lo saben. Sí, claro. Exacto. Fíjate, estaba pensando ahora que decías, hay que empujar estos proyectos que la universidad lidera en sus comunidades. Es muy curioso lo que sucede en la zona metropolitana a lo que sucede en la Sierra Gorda, por ejemplo, ¿no? Ahí están los proyectos me parece que es ingeniería sustentable, la que tienen en Pinal de Amoles, por ejemplo, que tienen excelentes maestros y que han sabido identificar las oportunidades y los retos que tiene, por ejemplo, la geografía de Pinal de Amoles y todos los retos en materia de agua, o en la zona de Conca, en el campus Conca, que allá están promoviendo, bueno, tienen hasta su propio invernadero de plantas nativas y que están promoviendo esta dinámica de acercamiento con las comunidades, y que Miguel desafortunadamente topa ahí, pues, o sea, estoy pensando en el campus Conca, en donde tienen desarrollo de proyectos productivos bien interesantes, pero a veces la comunidad no lo sabe, ¿no? La gente no lo sabe, y todo el esfuerzo de alumnos y de maestros, de investigadores, se queda ahí. ¿Y cuánta gente no quiere ayudar, claro, o sumar esfuerzos y no sabe? Claro, exactamente. Bueno, pues hoy el patronato en esta labor de ser transparente, de eficientar los recursos, de rendimiento de cuentas, de generar vínculos con la comunidad académica, científica, estudiantil, y aparte de recobrar este sentido de legitimar lo que es el patronato a través de revitalizar estos cinturones de información y de gestión con los gobiernos, con la sociedad civil, pues están en su casa. Las oficinas del patronato, llegamos y ¿a poco tienen oficinas? Por supuesto que sí. Y muy bonitas, Están en Corregidora Sur número 21, ahí está la muy casa. Bonitas. Y a todos estos egresados, que vuelvo a insistir, a todos mis compañeros, no nada más con un ánimo de nostalgia, de yo estudié, yo hice, sino que finalmente podamos participar de manera activa, cada quien desde nuestras posibilidades y dentro del campo de acción en el que participamos. Pero eso también es una realidad, Claudio, lo he platicado con la rectora, no podemos fomentar estos circuitos diferenciados de calidad. No puede haber una universidad con una calidad en centro universitario, y otra en el semidesierto y otra en la sierra. Y ahí es donde va a estar abocada las principales decisiones de cambios estructurales no asistenciales del patronato, en la vulnerabilidad que hoy existe dentro de la universidad. Y si nos da tiempo para hacer una cena, pues la haremos. Claro, pero no si antes la cena no es de el las objetivo actividades primordiales y sustanciales que necesita la universidad. Está padrísimo eso, ¿no? Porque finalmente el acto tiene más significación que salgas a la calle. No, Miguel para presidente. A ver, es lo que te iba a decir, digo, en el Marqués ahí lo quieren mucho. Caray, caray. Oye, pero además digo, afortunado el patronato, querido Miguelito,
porque una visión como la tuya, una estructura mental y unas capacidades como las que tienes, yo creo que lo van a llevar a un extraordinario buen puerto. Y además, sobre todo, que no haya algún interés de manera personal más allá que el bienestar de la comunidad. Eso es lo que yo creo que hace la gran diferencia. Y salvo penosas excepciones, déjenme también les digo que he encontrado al interior de la universidad que cuando pones en el centro de discusión al estudiante, cuando pones en el centro de discusión toral al maestro, al investigador, todo lo demás sale sobrando. Hemos encontrado coincidencias en este sentido y es en donde tenemos que abocar precisamente lo que trato de imprimir al patronato, revitalizar la capacidad de gestión, pero partiendo de la naturaleza de que tenemos que ser transparentes, tenemos que ser eficaces y tenemos que resolver de manera muy, muy rápida porque el tiempo se pasa volando. Por supuesto. Miguel, yo por último quisiera preguntarte, ¿en dónde te ves? Pues es decir, has trabajado, esta entrevista no nos da para ello, pero has trabajado durante muchos años por colocarte en una posición que te garantice pues estabilidad en muchos sentidos. Pero con el patronato y con tu actividad empresarial, ¿en dónde te miras dentro de 5 años? 27 o 30, o cuál es la, digo, perdón. Digo No, la pregunta no lleva jiribilla, Miguel, no. Mi pregunta no, y aparte estamos en confianza, tenemos muchos años, Miguelito. Pero ¿sabes dónde me veo, Claudio Ivonne, Marcelo? Me veo ayudando, sé lo que mejor sé hacer. Okay. Cuando me preguntan en la oficina, oye, ¿cuál es la labor fundamental del director general? En su praterra, como ustedes lo saben, la principal función de un líder es ayudar, es cómo cambiar realidades, es finalmente ser estratega, es ser empático, ser justo, y con eso se transforman realidades. Entonces me veo transformando realidades dentro del campo en el que me permitan estar. Ya, muy bien, ¿verdad? Está obligado, no, además ya trae la respuesta, pero bien entrenada. Oye, ¿estás obligado a regresar, querido Miguelito? Se los agradezco mucho. Creo que sale sobrando que sepas que esta es tu casa, se los que agradezco. te abrimos las puertas, que las veces que quieras que con ayude, gente que quiero y que admiro. Muchas gracias, que Miguel, quieras gracias. que ayudemos y que colaboramos. Bueno, yo hablo y sé que Claudio no me dejará mentir. Estamos a tus órdenes, de verdad. Ojalá y te tengamos acá muchas veces. Tenemos ojalá y lazos que se convierten prácticamente de sangre, familia, pero también al público que nos escucha, siempre lo digo y no me da pena decir que yo estaba enamorado cuando escuchaba en otros aparadores a Claudio Ivonne, y cuando tuve el honor de conocerlo, su personalidad y su sentido humano opacó su voz. Muchas gracias, Miguel. Es de esas mujeres de otra galaxia. Totalmente. De otra galaxia. Totalmente, muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho y sabes que eres correspondido. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, es tu casa. Ya nos vamos. Clau, se nos acabó el tiempo rapidísimo, ¿no? Estas ediciones. Ya no hemos chismeado de nada. Nada. Pero bueno, luego dejaremos. Hay mucho de lavar y planchar. Bueno, pues esa lavada y planchada fuera del aire, porque usted no debe de saber algunas cosas que se lavan y se planchan en este espacio. Les va a gustar, ya lo sabrán. Ya lo sabrán. Muchas gracias, Marcelo. Miguel, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a usted, sobre todo, por habernos acompañado en este espacio informativo. Se queda usted con la programación de W Radio, esta señal que prácticamente está en toda la República Mexicana y que ahora en Querétaro queremos sumarle como la mejor estación de radio de la entidad. Voy al corte, no es cierto, ya voy al cierre de este espacio informativo. Gracias, Cristian García, en controles técnicos. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Nos escuchamos mañana.